¿Te has sentido rodeado de mentiras, atrapado entre ideologías que te vacían el alma? Hoy en el sentido de la fe conocerán a San Epifanio de Salamina, un obispo y monje del siglo IV que vivió para defender la verdad. En un mundo herido por el error, él luchó con firmeza y santidad para que la luz de Cristo no se apagara. Su historia no es un recuerdo, es una llamada. Si tú también buscas claridad en medio del caos, este capítulo es para ti. Dios sigue levantando guerreros. ¿Estás dispuesto a responder? La batalla por tu alma ya comenzó. Ambiente histórico. El siglo IV fue una encrucijada para la humanidad. Tras casi 3 siglos de persecuciones sangrientas, la Iglesia emergía con fuerza tras el Edicto de Milán. Este legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Por fuera parecía una victoria, pero por dentro se abría una nueva lucha. No contra espadas, sino contra ideas. El demonio derrotado en los coliseos se infiltraba ahora en la doctrina, y muchos cristianos, antes firmes en la persecución, comenzaban a diluir su fe en un mundo que los aceptaba, pero pedía a cambio silencio, tibieza y compromiso con el poder. Constantino fundó Constantinopla, una nueva capital imperial que pretendía armonizar lo pagano y lo cristiano. En las ciudades florecían templos, pero también confusión. Las disputas teológicas desgarraban la unidad. Arrianos negaban la divinidad de Cristo. Donatistas ponían en duda la validez de los sacramentos. Origenistas ponían una salvación universal sin cruz, sin infierno, sin lucha. Cada herejía era una herida abierta en el cuerpo de Cristo y mientras tanto, en las zonas rurales, la fe popular buscaba respuestas claras ante tanta novedad. En Oriente, Alejandría y Antioquía se volvieron centros de debate. En Occidente, Cartago y Roma defendían la tradición apostólica con creciente energía. En este panorama surgía una fuerza, una respuesta silenciosa pero radical: el monacato. En los desiertos de Egipto y Palestina, hombres y mujeres huían del mundo para encontrar a Dios en el silencio, la oración y la penitencia. Su vida austera era una propuesta contra el acomodo. Querían vivir el evangelio sin concesiones y entre ellos se formaría el joven Epifanio. Mientras la iglesia enfrentaba divisiones internas, el mundo seguía sumido en el culto a sí mismo. El paganismo, aunque debilitado, persistía con sus ídolos, supersticiones y mitología sensual. El gnosticismo, disfrazado de sabiduría espiritual, ofreció un conocimiento elitista sin necesidad de la fe. De las filosofías helenísticas, como el estoicismo, el neoplatonismo, prometían virtud sin gracia, razón sin redención. Todo este sistema era, como lo denunciaría siglos después Julio Membiel, una religión del hombre, una cábala disfrazada que suplantaba a Dios con el yo. En este contexto no es ajeno a nosotros. Actualmente en México las ideologías modernas repiten el mismo error. Prometen salvación sin cruz, libertad sin verdad, humanidad sin Dios. El progresismo, el relativismo y la ideología de género son ecos actuales de aquellas antiguas desviaciones. La cultura de hoy ya no impone estatuas de dioses, pero exige renunciar a Cristo para encajar. La batalla continúa, solo ha sido cambiado de forma. Y así como en aquel siglo surgieron santos que defendieron la fe, hoy también se necesitan testigos firmes. En este escenario dramático nació y creció San Epifanio, un joven con hambre de verdad, formado entre la sinagoga, el evangelio y los desiertos. Su tiempo pedía claridad, y el nuestro también. Pasemos a su biografía. Nació hacia el año 315 en Basanduk, una aldea cercana a Eleutrópolis, en la región de Palestina. San Epifanio llegó al mundo en un cruce de caminos culturales y religiosos. Su origen judío marcó sus primeros años. Conoció la ley, la liturgia sinagogal, los salmos en hebreo y el respeto por la tradición oral. Su familia, sin embargo, se convirtió al cristianismo, en medio de la efervescencia que aún ardía tras el Edicto de Milán. Epifanio desde pequeño mostró un temperamento contemplativo y una inteligencia vivaz. Aprendió hebreo y griego, que lo convirtió en un lector precoz de las Escrituras, tanto en su versión original como en la Septuaginta. El mundo en el que creció aún olía a sangre de mártires. Los relatos de persecuciones circulaban como leyendas vivas. Confesores, vírgenes consagradas,
obispos mártires. Pero al mismo tiempo, los templos empezaban a alzarse y el cristianismo comenzaba a institucionalizarse. Muchos se preguntaban si la fe sobreviviría al poder o si moriría en comodidad. En medio de ese dilema, Epifanio se sintió atraído por una forma de vida radical, el monacato. Su vocación se encendió al ver a un anciano monje egipcio vendiendo una túnica por caridad. Ese gesto lo marcó profundamente. Decidió vender parte de la herencia paterna y seguir la vida de los anacoretas. Joven aún, partió hacia Egipto, donde se sumergió en los desiertos que habían dado al mundo figuras como San Antonio Abad y San Pacomio. Allí conoció a grandes maestros del ascetismo, pero uno en especial dejó huella imborrable, San Hilario de Poitiers, exiliado por defender la fe nicena contra el arrianismo. Hilario lo instruyó no solo en doctrina, sino en el combate espiritual, el ayuno como espada, la oración como escudo, el silencio como trinchera. Epifanio aprendió que el alma no se fortalece solo con argumentos, sino con sacrificio. Aquella vida áspera lo purificó. Durante una vigilia prolongada tuvo un sueño que marcaría su destino. Cristo crucificado le hablaba con ternura y firmeza. Defiende mi verdad. Este llamado se transformó en un proyecto de vida. Regresó a Palestina con el corazón inflamado por la ortodoxia. Fundó un monasterio en las afueras de Eleutrópolis y con el tiempo se convirtió en escuela de formación espiritual, doctrinal y cultural. Allí enseñaba escritura, patrística, combate contra las herejías y disciplina monástica. Su comunidad era austera, dedicada a la oración y el estudio, pero también era un bastión frente a las falsas doctrinas que comenzaban a infiltrarse entre los fieles. Epifanio fue creciendo en fama y sabiduría. Su conocimiento profundo del hebreo, griego y siriaco le permitió dialogar con judíos, refutar gnósticos y detectar errores en las traducciones doctrinales. Dominaba los textos de Orígenes, Irineo, Justino, Cipriano y muchos más. Era una biblioteca viva, pero no era un académico encerrado. Su celo lo impulsaba a actuar. Cuando detectaba que un predicador, arriano u origenista, se infiltraba en alguna región, Epifanio viajaba personalmente para corregir, advertir y enseñar. Para él no había nada más grave que el error doctrinal disimulado como caridad. No se podía amar sin verdad. En el año 367 fue elegido obispo de Constancia, antigua Salamina, en la isla de Chipre. El clero lo había propuesto por su fama de santidad, pero también por su firmeza doctrinal. Desde ese momento su figura pasó a ser de un monje vigilante a un pastor combativo. Su episcopado estuvo marcado por tres frentes: la defensa de la ortodoxia de Nicea, la formación catequética del pueblo y la oposición abierta a toda corriente herética, por muy influyente o tolerada que fuera. Durante los años siguientes, Epifanio escribió una de las obras más monumentales de la patrística, el Paranión, también conocido como caja de remedio contra todas las herejías, desde los ebionitas hasta los origenistas, pasando por masionistas, maniqueos, los anticomarianianitas y los apolinaristas. La obra no solo contenía refutación teológica, sino también historia, citas bíblicas, argumentos lógicos y un tono pastoral que buscaba curar, no humillar. De ahí el nombre de Paranión, como un botiquín espiritual para la salud de la Iglesia. Entre sus frases más memorables destacan: si Cristo no es Dios, ¿quién nos salva?, refutando el arrianismo. Sin humanidad plena no hay redención, rechazando el apolinarismo. María permaneció virgen después del parto, así lo recibimos de los santos padres, defendiendo la virginidad perpetua de María. Epifanio fue también autor del Ancoratus, una obra doctrinal más sintética, orientada a reforzar la fe de los cristianos comunes ante las confusiones teológicas de su tiempo. Ahí resumía los principios de los grandes dogmas, los desarrollaba con claridad catequética y exhortaba a la fidelidad a la tradición. En sus palabras: mantened la tradición que habéis recibido y conservarla intacta. Pero su combate más difícil no fue contra los herejes declarados, sino contra las ambigüedades toleradas por parte de algunos sectores del clero.
En una época donde muchos buscaban evitar divisiones por caridad, una falsa caridad y una falsa misericordia, Epifanio insistía en que la unidad solo es posible en la verdad. Esta postura lo llevó incluso a enfrentarse al influyente San Juan Crisóstomo en el llamado Sínodo del Roble en el año 403, donde participó erróneamente en su deposición. Años después, Epifanio reconocería su error pidiendo perdón y reafirmando su amor por la comunión eclesial. Fue una de las pruebas más duras de su vida, aprender que la ortodoxia no excluye la humildad. El episcopado de San Epifanio de Salamina fue un verdadero campo de batalla espiritual. Su diócesis no era simplemente una región geográfica, era una frontera entre la ortodoxia y el error, entre la fidelidad a Cristo y la seducción de doctrinas humanas. Desde su cátedra de Constancia en Chipre, Epifanio desarrolló una pastoral activa, enérgica y profundamente cristocéntrica. No era un administrador burocrático ni un intelectual retirado. Era un pastor en guerra, consciente de que las almas se perderían por ignorancia o por confusión y que el pastor debía dar la vida por sus ovejas. Epifanio viajaba constantemente no solo dentro de su diócesis, sino también a otras regiones donde se requería claridad doctrinal. Era convocado por obispos y comunidades enteras para responder las predicaciones dudosas, corregir textos apócrifos o resolver disputas teológicas. Su sola presencia era símbolo de firmeza y su enseñanza clara como el sol. Nunca adoptó el tono ambiguo que otros consideraban diplomático. Él prefería la caridad en la verdad, sabiendo que solo la claridad salva. Uno de los rasgos más poderosos de su vida fue la devoción mariana. En una época en que algunas sectas como los antidicomarianitas negaban la virginidad perpetua de María o rebajaban su papel en la economía de la salvación, Epifanio se alzó como un defensor incansable de la Theotokos. En el Paranión y en sus homilías proclamaban no solo la virginidad en el parto, sino también la virginidad antes y después del parto, la maternidad espiritual de María y su singularidad como el arca de la nueva alianza. Su insistencia preparó el camino para el concilio de Éfeso en el año 431, donde se proclamó dogmáticamente a María como Madre de Dios. Aunque Epifanio murió antes de ese concilio, su teología mariana ejerció una gran influencia. Epifanio entendía que la devoción a María no era sentimentalismo, sino un baluarte doctrinal. Para quien negaba a María como siempre virgen, acababa por negar la encarnación, porque eso afirmaba con vehemencia. Abro paréntesis. No decimos estas cosas por costumbre, sino por tradición recibida de los padres. Esta insistencia en la tradición como fuente viva no es estática. Lo ponía en comunión con Ireneo de León, Atanasio y luego Agustín, quienes entendían que la fe se transmite por la cadena ininterrumpida de obispos y fieles en comunión con Roma y el Espíritu Santo. Epifanio combatió también con fuerza el origenismo, especialmente ante la doctrina de la apocatástasis, que enseñaba que todos los seres humanos, incluso Satanás, serían restaurados al final de los tiempos. Esta enseñanza, aunque presentada como misericordiosa, negaba la libertad humana, el juicio divino y la seriedad del pecado. Epifanio denunció con claridad esta herejía en el Paranión, señalando que Orígenes, aunque brillante, había cruzado límites peligrosos al especular sin la guía de la tradición. Su estilo polémico, sin embargo, no era odioso ni vengativo, era un lenguaje de urgencia espiritual. Epifanio sabía que detrás de cada error doctrinal había almas en juego. Por eso se formaba sin descanso, leía, ayunaba, oraba, consultaba a otros obispos y nunca hablaba sin haber reflexionado profundamente. Tenía un agudo sentido del equilibrio entre la autoridad episcopal y la dependencia del Espíritu Santo. No se creía dueño de la verdad, sino siervo del depósito recibido, como lo expresa en el Ancoratus, diciendo: yo no invento dogmas, transmito lo que he recibido, lo que es nuevo en la fe no es verdadero, como la sola escritura, como las 5 solas de Martín Lutero. Epifanio no temía enfrentarse incluso a autoridades imperiales o figuras eclesiásticas de renombres, si consideraba que ponían en peligro la ortodoxia.
Así ocurrió en la disputa con San Juan Crisóstomo, a quien inicialmente acusó de tolerar origenistas en su entorno. Aunque esta acción lo llevó a participar en el Sínodo del Roble, una asamblea irregular que depuso a Crisóstomo. Con el tiempo, Epifanio reconoció su error. En sus últimos años escribió a sus discípulos sobre la importancia de la obediencia a la comunión eclesial, incluso cuando se cometen errores humanos. Fue una elección de humildad lo que coronó su vida como maestro de la verdad y discípulo de la unidad. Su monasterio en Palestina siguió creciendo y se convirtió en centro de formación doctrinal para toda la región oriental. Allí se copiaban manuscritos, se enseñaban las escrituras, se preparaban futuros obispos y misioneros. Su visión era clara. Sin formación, el cristianismo se convierte en emoción vacía. Por eso enseñaba a sus monjes a orar con el salterio, a meditar con los padres, a confesarse con frecuencia. Sabía que la vida sacramental era el escudo del alma. En cuanto a su vida personal, Epifanio mantenía la ascesis monástica incluso como obispo. Dormía poco, comía con moderación, rezaba de madrugada, visitaba a los enfermos con frecuencia. A pesar de su fama, nunca acumuló bienes y lo que recibía lo redistribuía entre los pobres o lo usaba para comprar libros que luego donaba. Su vida era una homilía viva. No se conformaba con predicar, sino que encarnaba lo que enseñaba. Epifanio, también conocido por su resistencia a todo sincretismo religioso, en una ocasión destruyó un velo bordado con imágenes paganas que se encontraba en una iglesia, considerando que mezclaba símbolos que distraían de la adoración verdadera. Su celo era radical, pero no fanático. Para él la belleza cristiana debía estar en el servicio a la verdad y no en el espectáculo. Por eso también favoreció incluso el uso de la iconografía clara, de himnos doctrinales y de catequesis bien fundamentadas. Quería que cada templo fuera un reflejo de la ciudad de Dios, sobria, luminosa, ordenada. En sus últimos años su salud comenzó a deteriorarse, pero su fervor no disminuyó. Siguió escribiendo cartas, corrigiendo errores y formando discípulos. Uno de sus últimos actos fue una carta dirigida a varios obispos de Oriente, exhortándolos a no ceder ante presiones políticas para suavizar su doctrina, especialmente en temas trinitarios y marianos. Era consciente de que el error, una vez tolerado por conveniencia, se fortalece como un cáncer, como el progresismo, como el comunismo, en el cuerpo eclesial. Por eso incluía una misiva con una frase que resumía su legado. La verdad no grita, pero tampoco se esconde. Quien calla cuando debe hablar, niega a Cristo. En el año 403, ya anciano, San Epifanio fue convocado nuevamente para intervenir en los conflictos doctrinales y disciplinares que sacudían Constantinopla. A pesar de su edad, no dudó en embarcarse rumbo a la ciudad imperial. Sabía que allí gestaban alianzas peligrosas entre teólogos ambiguos, monjes origenistas y prelados mundanos. Su corazón ardía con la urgencia de preservar la pureza de la fe, incluso a precio de incomodar a los poderosos. Pero este viaje sería el último. Durante la travesía de regreso a Chipre, Epifanio enfermó gravemente a bordo del barco. Aún desde la camilla improvisada en la cubierta, no dejaba de exhortar a sus compañeros. No permitan que se imponga el error por cortesía, ni que la caridad oculte la verdad. Mantened la fe de Nicea. Murió en alta mar, con las manos unidas en oración, rodeado de sus discípulos, pronunciando el nombre de Cristo como su último aliento. Era mayo del año 403, tenía casi 90 años. Su cuerpo fue llevado a Salamina, donde fue sepultado con gran veneración. Desde entonces su tumba fue un lugar de peregrinación. El pueblo sencillo lo llamaba el Pastor de Fuego, mientras que los monjes lo invocaban como el guardián de la tradición. Sus reliquias comenzaron a ser veneradas en Chipre, Palestina y partes de Asia Menor. Algunos testimonios hablan de curaciones milagrosas y conversiones obradas ante su tumba. Más allá de los prodigios, su verdadero milagro fue haber preservado la fe de generaciones enteras frente a un mundo en ruinas doctrinales. En la posteridad su figura fue reivindicada por los grandes padres y doctores de la Iglesia.
San Jerónimo lo admiraba profundamente y aunque San Agustín tuvo diferencias metodológicas con su estilo polémico, lo citó con respeto. El Concilio de Éfeso en 431, aunque celebrado años después de su muerte, se vio fortalecido por su obra. Muchas de sus argumentaciones marianas fueron retomadas allí para redefinir dogmáticamente la maternidad divina de María. Así que su vida, lejos de ser un testimonio aislado, se integró al río continuo de la tradición apostólica. Epifanio vivió y enseñó una verdad incómoda. El error no se combate con indiferencia, sino con convicción y claridad exigente. Para él, la ortodoxia no era una opción entre muchas, sino el camino de la salvación. Por eso no aceptaba componendas ni ambigüedades. En un mundo como el nuestro, donde la verdad se diluye en sentimentalismo o se sustituye por ideologías, su legado resulta urgente. Epifanio no combatió a personas, sino a doctrinas que ponían en riesgo la eternidad de las almas. El Paranión, su gran obra, fue mucho más que un tratado edesiológico. Fue una cartografía espiritual para detectar venenos en el alma. Una farmacia doctrinal donde cada página ofrecía un antídoto contra el error. Su método era sencillo pero eficaz. Primero describía la herejía con precisión, luego la desmontaba con escritura, tradición y razón. Finalmente proponía el remedio: fidelidad al credo, obediencia al magisterio, amor a la iglesia. Este esquema sigue vigente hoy en una época donde muchos jóvenes son arrastrados por ideologías modernas disfrazadas de compasión. El Paranión sigue siendo un faro. Más allá de su obra escrita, el verdadero legado de San Epifanio fue su estilo de vida integrado. Monje y obispo, místico y teólogo, defensor de la fe y constructor de comunión. En él se conjugaba la firmeza doctrinal y la humildad personal, la severidad ascética y la ternura pastoral. Fue un hombre de contrastes redimido por la gracia. Por eso puede ser modelo para los jóvenes de hoy, especialmente aquellos que sienten el llamado a defender la verdad en un mundo hostil. Su vida también nos enseña que el combate espiritual no será solo en los libros o en las redes sociales, se libra en el alma, en la coherencia de vida, en la oración perseverante, en el sacrificio ofrecido por la conversión de los demás. Epifanio ayunaba por los herejes, rezaba por sus enemigos, lloraba por las almas que se perdían. No era un cruzado con espada, sino un mártir sin martirio, un confesor de la fe que sufrió incomprensiones, calumnias y soledad, pero nunca renunció a la verdad. En muchos sentidos, Epifanio fue eco anticipado de lo que siglo después San Atanasio, San Agustín o Santo Tomás desarrollarían con más sistematización. Pero lo suyo no fue un tratado, fue una existencia totalmente evocada a Cristo. No aspiraba a innovar, sino a transmitir intacta la herencia de los apóstoles. Para él la verdad revelada no era un museo, sino una llama viva. Su ejemplo interpela a todo joven que hoy busca sentido. ¿Te conformarás con una fe cómoda y superficial? ¿O abrazarás el fuego que transforma? Finalmente, Epifanio nos deja una certeza. El combate doctrinal es inseparable del combate por la salvación de las almas. Cuando la fe se relativiza, la caridad se desfigura, la esperanza se reduce a ilusión. Por eso urge volver a la firmeza de los padres, a la claridad del credo, a la autoridad de la Iglesia. San Epifanio no fue intolerante, fue un amante de la verdad, y solo quien ama la verdad puede amar realmente al hombre y a Dios. Hoy, en México del siglo XXI, donde tantas ideologías intentan destruir la identidad, desde la raíz, ya sea en escuelas o los medios o la legislación, la figura de Epifanio resurge como un faro. Nos muestra que no hay renovación posible sin retorno a las fuentes, sin conversión personal, sin caridad doctrinal. Su vida no es pasado muerto, sino profecía viva para nuestros tiempos, porque cada generación necesita nuevos Epifanios, jóvenes que amen a la Iglesia más que su reputación, que prefieran la cruz a la tibieza, que abracen la tradición no como peso, sino como la que eleva. Su legado es un grito que resuena en las catacumbas de nuestra cultura. No teman a los poderosos, teman a desviarse de la fe.
La verdad no necesita defensa mundana, sino testigos dispuestos a dar todo por ella. San Epifanio, guerrero de la ortodoxia, modelo de integridad, ruega por nosotros. El sentido de la fe. La vida de San Epifanio solo se comprende desde una clave: el encuentro transformador con Cristo en el corazón de la Iglesia. Todo en él, su vocación monástica, su lucha doctrinal, su ascetismo, su amor a la Virgen y su celo apostólico, brota de la fe viva, recibida, custodiada y transmitida con radicalidad. Para Epifanio la fe no fue una idea o una herencia cultural, sino una persona viva que lo había llamado, transformado y enviado. Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. En su juventud, Epifanio pudo haber seguido muchos caminos. Su dominio del hebreo y del griego lo convertía en un candidato ideal para una vida de estudio, enseñanza o liderazgo local. Podía aspirar al prestigio rabínico, al reconocimiento filosófico, incluso a una carrera política bajo el imperio. Pero el Evangelio lo sorprendió. En el silencio del desierto descubrió que la palabra de Dios no era letra muerta, sino fuego que purifica, espada que discierne, agua que renueva, ya no para vivir para sí, sino que su vida había adquirido un nuevo sentido cuando dejó de buscarse a sí mismo y empezó a buscar a Cristo. Este giro en su interior fue una vocación y no fue no emocional ni pasajero. Fue una certeza en lo profundo del alma que todo lo valioso, la verdad, la belleza, la libertad, la salvación, no solo se encuentran en Cristo, solo se encuentran en Cristo y en su iglesia. Desde ese momento toda su existencia se ordenó a defender ese tesoro. Ya no vivía para ser feliz, sino para ser fiel. Ya no aspiraba a brillar, sino que brillaba la luz de Cristo. Ya no deseaba seguridad, sino santidad. Esta fe no fue abstracta. Para Epifanio, creer significaba pertenecer a la iglesia y no de modo simbólico, sino real, por los sacramentos, por la obediencia al obispo, por la fidelidad al magisterio, por la comunión con los padres. Él entendía que lo que muchos hoy olvidan, que fuera de la iglesia no hay plenitud, no hay verdad, no hay salvación. Por eso combatió en las herejías con tanta pasión, no por orgullo ni fanatismo, sino por amor a las almas que podían perderse en el error. Epifanio también vivió una fe profundamente eclesial y mariana. No entendía su vocación como un proyecto individual, sino como una misión inserta en el cuerpo místico de Cristo. Su oración se alimentaba de los salmos, de la liturgia, de la comunión de los santos, y su espiritualidad mariana le daba equilibrio. Mientras la lucha doctrinal exigía firmeza, la presencia maternal de María lo sostenía con ternura y humildad. Él veía en la Virgen a la custodia viviente del dogma, la garantía de que la Iglesia no perdería la verdad. Por eso escribía: María, la Virgen perpetua, no es tema de disputa, es signo de la Iglesia fiel, pura, indivisa. Así lo hemos recibido, así lo creemos. En Epifanio la fe también era encarnación práctica. No bastaba con conocer la doctrina, había que vivirla con coherencia. Ayunaba no solo por disciplina, sino como acto de fe en que no solo de pan vive el hombre. Dormía poco, no por rigor ascético, sino porque creía que el tiempo era don preciado para alabar a Dios. Estudiaba incansablemente, no para jactarse del saber, sino para servir mejor al rebaño. Cada elección concreta de su vida era expresión de una verdad interior. Creo en Dios, por eso actúo así. En este sentido de la fe, no lo encerró en un monasterio, al contrario, lo hizo misionero. Su vida prueba de que la fe verdadera envía, compromete, transforma el mundo. Fundó monasterios, formó discípulos, corrigió errores, consoló a fieles, resistió al poder político, escribió libros, viajó cuando muchos se callaban por miedo. Todo esto no como estrategia personal, sino como respuesta a la llamada divina. La fe lo hizo valiente, no por carácter, sino por gracia, porque sabía que el que cree nunca está solo. En su obra Ancoratus
Epifanio dejó una confesión de fe vibrante que resume su visión. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como lo enseñaron los apóstoles, sin añadir, sin quitar, sin modificar. Quien ama a Cristo, ama su enseñanza. Hoy, en un mundo que desprecia la verdad revelada, ese testimonio es urgente. Muchos jóvenes buscan sentido en el activismo, en el éxito, en la aceptación social o en las ideologías que prometen libertad. Pero todas esas promesas se disuelven sin el fundamento de la fe. Lo que Epifanio encontró en el Evangelio, un llamado a una pertenencia, una identidad, una misión, es lo que cada alma necesita para no naufragar en el relativismo contemporáneo. La fe en su vida también fue cruz y gloria. Fue calumniado, incomprendido, incluso rechazado por sus hermanos en la iglesia, pero nunca se amargó. Sabía que la verdad no necesita aplausos sino testigos. Su constancia fue fruto de una confianza radical en Dios. El Señor guardará su iglesia aunque los hombres fallen. Esa certeza lo sostuvo hasta el final. Incluso cuando erró en el juicio contra San Juan Crisóstomo. No era infalible, pero sí humilde. Supo rectificar, porque quien vive de fe no teme reconocer sus límites. Su muerte en el mar fue símbolo de toda su existencia. Un peregrino incansable hacia la verdad, que partió sin miedo, sabiendo que había combatido el buen combate. No dejó un imperio, ni una escuela filosófica, ni riquezas. Dejó algo mucho más valioso, un testimonio limpio, una doctrina firme y una vida entregada. Por eso la Iglesia lo venera, porque en él se ve lo que significa el sentido de la fe. No una emoción, sino una decisión. No una opinión, sino una adhesión total. No una idea, sino una persona. Cristo. Y ese mismo sentido de la fe es lo que necesita cada joven hoy. No basta con creer a veces o en parte. Se trata de vivir desde la fe en la iglesia por amor y con esperanza. Epifanio muestra que esto es posible. Su fuego sigue ardiendo, esperando corazones dispuestos a encenderse. Reflexionemos. En México se ahoga en sombras. El secularismo expulsa a Dios de las aulas, el progresismo impone ideología de género y el transhumanismo promete una salvación falsa. Julio Membiel advertía que estas corrientes, hijas de la cábala espuria, niegan el propósito divino dejando almas vacías. San Epifanio, con su lucha contra las herejías, nos llama a resistir. Su vida, un faro en el siglo IV, ilumina nuestra batalla cultural. ¿Sienten el peso de un mundo que te tienta con ilusiones? Su fe arraigada en la iglesia nos ofrece esperanza. La ciudad de Dios sigue viva, pero exige nuestra entrega. Despierten su sentido de la fe. La salvación está aquí desde hace 2000 años. Jóvenes, levántense. El secularismo roba los valores y virtudes. Las ideologías globalistas atacan la familia, pero ustedes pueden ser guerreros. Recen un rosario con su familia, lean el Evangelio, confiesen sus pecados frecuentemente. Únanse a la iglesia donde su vocación cobra vida. Resistan el relativismo con la verdad de Cristo. Defiendan la vida contra el aborto. ¿Sienten ansiedad? La paz los espera en la Eucaristía. Sean soldados que en esta restauración cristiana dan luz a la patria. La comunión de los santos los sostiene. Epifanio te guía. Actúa hoy, tu alma anhela plenitud y solo en la iglesia la hallarán. ¿Están listos para combatir? La vida de San Epifanio brilla como promesa. La victoria de Cristo es segura. En su lucha vemos la iglesia como único camino de salvación. Su reino eterno que trasciende las tormentas. La comunión diacrónica teje nuestras almas con los santos guiándonos a la luz. Aunque el mundo caiga, la ciudad de Dios resiste. Y ustedes son parte de esta misión. Abran su corazón a Cristo. Dejen que su verdad los transforme. En México, un eco de Epifanio, guardián de la fe, resuena. La historia tiene sentido porque Dios la dirige. Confíen, luchen, amen. La eternidad los espera. Sección apologética. En un mundo que tambalea, en el siglo IV y presente, comparten un grito. La verdad está en juego. San Epifanio con su paranión nos lega un escudo contra las ideologías que niegan el propósito divino.
Hoy el progresismo, el relativismo, la ideología de género, el protestantismo y el transhumanismo desafían la fe, eco de las herejías que combatió. Volumen Bielen de la Cábala al progresismo desvela su raíz, una religión del hombre que desde la gnosis exalta el devenir del ser. En cambio, el cambio sobre la tradición. Frente a esto, la Iglesia Católica, con su sucesión apostólica y depósito de la fe, ofrece salvación, extra ecclesia nulla salus. El progresismo, con su mito del progreso infinito, niega la cruz. Membiel lo ve como heredero de la cábala espuria, un intento de sentar al hombre en el templo de Dios. Epifanio refutó esto contra el origenismo, que soñaba una apocatástasis sin redención. La Iglesia, con su magisterio, sostiene que solo Cristo salva, no la evolución humana. Sienten el vacío de esas promesas, la fe los llena. El relativismo disuelve la verdad, como el arrianismo diluyó la divinidad de Cristo. Epifanio defendió el homoousius con lógica implacable. Hoy la ideología de género niega la creación, pero la sucesión apostólica desde Nicea a Éfeso garantiza la verdad. La comunión de los santos con Epifanio como guía los une a esta lucha. El transhumanismo, prometiendo inmortalidad artificial, es un espejismo. Membiel lo vincula al anticristo que exalta al hombre como Dios. Epifanio, como Apolinar, afirmó la humanidad de Cristo como clave de la redención. Solo en la Iglesia, con su tradición intacta, hallaremos sentido. ¿Están listos para abrazar esta verdad? Hoy en México y el mundo vivimos bajo una tormenta espiritual. El secularismo ha vaciado las aulas de toda trascendencia. La ideología de género niega la verdad del cuerpo creado. El relativismo erosiona la conciencia moral de millones y el transhumanismo promete una eternidad sin Dios. Como si el alma pudiera reemplazarse con datos. Este no es solo un cambio cultural, es un ataque al mismo sentido de la existencia. Frente a esta desorientación, San Epifanio nos lanza una pregunta silenciosa pero urgente. ¿Dónde está tu fidelidad? Él vivió en un tiempo de confusión doctrinal, de pactos mundanos, de falsas misericordias, pero nunca cedió. No buscó ser moderno, ni diplomático, ni popular. Buscó la verdad, y cuando la encontró en Cristo, se aferró a ella con toda su vida. Esta fidelidad lo hizo libre, lo hizo santo. Su lucha no fue contra errores intelectuales, sino contra la tentación de la tibieza. Epifanio nos enseña que sin verdad no hay caridad, sin claridad no hay esperanza, y sin iglesia no hay Cristo verdadero. Su vida es una luz que nos recuerda que la fe no es un adorno, es un fundamento. Jóvenes de México, no se conformen con las medias verdades que el mundo les vende. El progresismo les ofrece una libertad que esclaviza. El relativismo les da una paz sin raíces. La cultura moderna quiere robar a Cristo disfrazado de ideologías. Resistan. Tomen el rosario con su familia. Confiesen sus pecados con humildad. Estudien el catecismo. Amen la Eucaristía. Lean a los padres de la iglesia. No digan soy joven como excusa para no luchar. Di soy joven como bandera de batalla. Tú eres la generación llamada a reconstruir los muros derribados. No están solos. Epifanio y toda la comunión de los santos están con ustedes. Levántense, defiendan la fe con claridad, con caridad, con valentía. No se callen cuando vean la mentira. No se acomoden cuando el mundo los seduzca. La verdad no cambia, es Cristo. La vida de San Epifanio nos recuerda que aunque todo a nuestro alrededor tiemble, la Iglesia permanece firme. En su fidelidad, vemos que la historia tiene un propósito, tiene un sentido porque Dios la dirige. Ustedes pueden ser parte de esa historia. Crean, combatan, confíen. El reino de Dios los espera y la eternidad se abre para los que no traicionan la verdad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen los acompañe.